Volvemos con un programa de miércoles, 19 minutos han pasado de las 6 de la tarde, lo estamos escuchando por la 107.5 Radio Gen a Joaquín Levinson, el líder de la banda Turf, que entre otras virtudes tiene compartir que es hincha de River, así que por eso lo nombramos. Ahora sí, ya lo estamos viendo del otro lado del Zoom, aquellos que nos estén siguiendo por la radio lo van a poder escuchar en breve, quienes sigan el vivo de YouTube de un programa de miércoles la van a poder escuchar también, ya la están viendo a Eva Encarnación Cafrune, que es trabajadora del INTA, a quien le damos la bienvenida a un programa de miércoles. Buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, como siempre. Gracias, Eva, gracias por acompañarnos, como siempre. Un gusto. No, gracias a ustedes, me pongo esto porque lo escucho mejor, ¿sí? Gracias a ustedes por invitarme una vez más y bueno, un gusto verlos, aunque sea así a la distancia. Así es. Bueno, Eva, queremos ver un poquito porque vos sos una trabajadora del INTA, sos una compañera muy activa, has sido dirigente de la organización sindical y bueno, nosotros entendemos que el INTA es uno de los organismos nacionales más importantes porque tiene que ver no solamente con la investigación, sino tiene que ver con un montón de áreas, de actividades y sobre todo hoy queríamos ver cómo ha impactado, si bien hace rato ya que está en funciones, la designación de su responsable, que es la primera vez que es una mujer, que es una ingeniera agrónoma, y queríamos preguntarte cómo ha impactado esto de la figura de la presidenta. Sí, que Susana Mirazú, sí. Sí, sí. Que Susana es una pionera porque es la primera mujer. ¿Cómo es eso? No, sí, bueno, Susana es la primera mujer presidenta del INTA. Ella es trabajadora del INTA de hace muchos años. Ella estaba en la parte de planificación y sí, bueno, no le tocó en una época fácil porque se nos sumó al comienzo de toda esta gestión la pandemia. El INTA es una institución que tiene una inserción territorial muy grande, con lo que conlleva ir acomodando cuestiones propias a cada una de las provincias, pero sí, para nosotros es un orgullo. Yo tuve la suerte también de trabajar con ella porque yo era asistente de planificación del Centro de Investigación Agropecuaria y Susana era quien coordinaba las actividades de planificación, así que trabajábamos con ella antes, pero excelente, para mí tiene un buen impacto. Se van ocupando algunos espacios más. Hoy tuvimos un seminario donde se habló bastante también la cuestión de género, que no es solamente una cuestión de cupo, ¿no? Es una cuestión de todo el resto de construcciones que se tienen que empezar a hacer en la institución, que bueno, que el área agrícola ganadera es un área bastante masculina, por llamarlo de alguna forma, y bueno, pero sí, ahí se va intentando algunos logros. Sí, vos decís bien que el área agrícola-ganadera es evidentemente masculina, pero el INTA tiene otras áreas a su cargo como, como la cuestión de la agricultura familiar. Por ahí nos gustaría si podéis informar sobre los programas que tiene relacionados con la huerta, con otras actividades ligadas, por supuesto, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, como esto de la agricultura familiar, que es muy interesante y que por ahí se la nombra mucho, pero quienes no están cerca no conocen y desarrollan una actividad muy importante y también tiene un protagonismo interesante de cantidad de mujeres, ¿no? En esto. Sí, es como decís vos, Hilda, sí es un sector que tiene mucho trabajo de mujeres. Y bueno, el INTA tiene, el programa de ProHuerta es un programa en realidad del Ministerio de Desarrollo Social que lo articula con el INTA, pero es inevitable que cuando uno dice que es del INTA, lo primero que nos preguntan es si tenemos la semilla de ProHuerta. Es un programa que tiene muchísimos años, que tuvo una concepción en una época muy difícil en donde lo que se fomentaba eran huertas barriales o huertas familiares. Después hubo un recorte importante de recursos a ese programa. Se achicó bastante lo que fue la entrega de semillas, se promovió que la gente produjera sus propias semillas, pero es un programa que tiene muchos años y muy inserto, y no es un programa propio del INTA, pero el INTA es el que lo articula.
Entonces es siempre esto, si tenemos Semilla de Prohuerta. Y después tiene todo lo que es el trabajo con la agricultura familiar, que esa sí es una estructura que era el CIPAF, era el Centro de Investigación en todo lo que es agricultura familiar, que tenía 6 institutos, y en el gobierno pasado se desmantelaron 4 de esos institutos, solamente quedaron 2. Se consideró que no era necesario que esos institutos de investigación en agricultura familiar estuvieran constituidos como tal. Fue un golpe bastante duro para algunas regiones, esos están regionalizados, hay uno en el IPAF-NOA, se llaman IPAF, estaba el IPAF-NOA, el IPAF Cuyo, el IPAF Patagonia, uno en la parte del AMBA, y bueno, esa estructura se desmanteló bastante, se siguió, las actividades se siguen desarrollando, eso es inevitable, el INTA tiene una inserción territorial muy grande, y la verdad es que teníamos un mentor nuestro en el INTA que siempre decía, el INTA junto con Vialidad Nacional está en todas partes, y muchas veces nos toca ser motor del desarrollo, no es que sea nuestra principal función, pero sí colaboramos a procesos que ayudan a todo esto, ¿no? A desarrollos que muchas veces tiene que ver con el acceso a agua potable. Difícilmente uno le puede enseñar a una persona a cultivar si ni siquiera tiene acceso al agua potable, entonces hay mucho trabajo al respecto, y bueno, sí, realmente yo lo generalicé así como, pero sí el trabajo con todo lo que es agricultura familiar es, que no deja de, porque eso también, ¿no? Siempre se termina diciendo, o es esto o es esto. El INTA tiene 7.000 personas trabajando y tiene un espectro amplio de focos de trabajo. Que se trabaje en un aspecto no significa que se descuide en otro. Muchas veces nos pasa, se sacó un manual de lenguaje con perspectiva de género y hubo una repercusión en Twitter, por ejemplo, bastante terrible, hasta con agravios hacia la presidenta del INTA, al respecto, como diciendo que en eso no nos teníamos que abocar, que el INTA como institución saque un manual de lenguaje inclusivo con perspectiva de género, no significa que descuida otras tareas. Entonces está esa confusión que si se hace una cosa no se hace la otra. Por suerte tenemos capacidad de hacer muchas cosas a la vez y no desatendemos unas por atender otras. Bueno, vos ya lo dijiste, son 7.000 las y los trabajadores del INTA. En la visión de las y los trabajadores, Eva, ustedes hablan por ejemplo, de un término que es muy común en estos tiempos, cuando se discuten proyectos, sobre todo cuando hablamos del proyecto nacional, hablan de soberanía alimentaria, por ejemplo, y lo que eso implica. Sí, soberanía alimentaria, en realidad la parte de soberanía la tratamos desde muchos aspectos, inclusive la soberanía del conocimiento, ¿no? O sea, todo lo que es la producción, todo lo que es soberanía, sustituciones de insumos, sustituciones de importaciones, generar recursos propios y el desarrollo nacional, yo creo que sí. El INTA acompaña un proyecto que se llama Argentina contra el Hambre, que se trabaja para poder visualizar todas estas cuestiones, y sí, todo lo que es soberanía alimentaria y sustentabilidad ambiental son premisas que la institución las tiene como norte, ¿no? Y por suerte sí, me parece que en líneas generales se acompaña, por lo menos es lo que nuestro plan estratégico institucional marca, y me parece que es hacia donde la mayoría queremos ir. Sí. Les recordamos a la audiencia que estamos en diálogo con Eva Encarnación Cafuno, que es trabajadora del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Me acuerdo, Eva, que bueno, el gobierno anterior había habido una fuerte sangría de muchos trabajadores en distintas reparticiones. ¿Cómo está esa situación hoy? ¿Algunos trabajadores han podido volver a sus puestos de trabajo? ¿Se sigue en la lucha con esa cuestión? A nosotros particularmente no echaron a nadie, pero sí nos impusieron un achique de personal en donde hubo que negociar eso. Fue una gestión del director nacional anterior, el ingeniero Espina, que sí tuvo una presión muy fuerte de modernización, y lo que se hizo fue no recuperar vacantes. Él logró porque eso fue un acompañamiento, la cuestión gremial junto con la cuestión institucional en un momento difícil. Lo que se hizo fue pelear para que
por lo menos no se echó a nadie, pero sí se perdieron muchísimas vacantes, lo que eso implica, hoy no se ve, a veces, o sea, a lo mejor hoy no se ve, pero de aquí a un par de años vamos a notar eso, porque la no incorporación de recursos humanos te va dejando áreas de vacancia que después te es muy difícil cubrir, porque aparte se negoció con renuncias, fallecimientos o jubilaciones. Entonces, cuando vos tenés una persona que se jubiló, que cubrió una temática que era muy importante y no lograste reponer ese nicho, lo vas a ver al mediano plazo a esa falencia. Pero nosotros, por suerte, sí acompañamos gremialmente, acompañamos muchas luchas de muchos compañeros, como fue la Subsecretaría de Agricultura Familiar, donde hubo muchísimos despedidos, y sí se están reincorporando, todavía me parece que ya está la mayoría reincorporado, pero eso fue una sangría terrible en lo que fue la Subsecretaría de Agricultura Familiar, en el INTI también, porque nosotros tenemos gremialmente un convenio colectivo de trabajo desde el 2006 que nos dio un marco que fue más difícil, pero por ejemplo el INTI y la Subsecretaría de Agricultura Familiar tienen una modalidad de contrato de ley marco que le da una inestabilidad que ellos no lograron en función de esto, que son políticas institucionales, ¿no? Nosotros tuvimos un respaldo gremial y una política institucional de tener toda la planta regularizada, con lo cual fue más difícil. Por eso te digo, no se despidió, pero sí se achicó mucho la planta. Imagino que esas decisiones de gobierno pasado también tienen que ver con una política de Estado y de quitarle capacidad operativa a ciertos institutos, a ciertos brazos del Estado. ¿Eso ha cambiado con el nuevo gobierno? ¿Hay un perfil diferente del INTA también? Sí, el INTA todavía no tiene una política de recursos humanos que podamos decir que se van a ir cubriendo esas vacancias, pero me parece que porque el INTA tiene un órgano de gobernanza que es el Consejo Directivo Nacional, del cual la presidenta es la doctora Susana Mirazú, pero las entidades que están sentadas en el Consejo Directivo son entidades puestas, por ejemplo, está CREA, está CRA, está Federación Agraria, está Sociedad Rural, están las universidades de veterinaria y de agronomía, y bueno, ellos son los que terminan decidiendo, y es a veces las negociaciones en ese ámbito de decisión no son acordes necesariamente. Sí, el presidente del Consejo Directivo está puesto por el ministro de Agricultura, con lo cual hay una cuestión relacionada al gobierno de turno, pero el resto del Consejo no necesariamente, y bueno, ahí es donde hay algunas negociaciones más fáciles o más difíciles. Eva, ¿quiénes faltan? ¿Qué sectores faltan estar en Agricultura familiar. ese consejo? A la agricultura familiar. Y había capaz que productores, no me sale la palabra en este momento, pero sectores de pueblos originarios que tienen mucho que ver también con los territorios. Está sí un vocero del ministerio, que ese puesto antes no estaba, y hoy sí está ocupado, entonces es un vocero del Ministerio de Agricultura, aparte de la presidenta, que es Pablo Pailo, creo, el compañero Pablo Pailo, entonces, pero sí faltan voces, y hay voces que están sobre representadas. Sin lugar a dudas que sí. Sí. ¿Cómo tienen ustedes, cómo valoran ustedes esto del cambio? Digo porque es un área muy específica y es interesante tu visión como trabajadora, y porque además es un tema que nunca hablamos en realidad, las veces lo hemos hecho con vos, pero sí, es un tema importantísimo. ¿Cómo ven ustedes el trabajo del INTA relacionado con el cambio climático, con los agrotóxicos, con todo lo que agrede a los ecosistemas? Dentro del plan estratégico institucional son cuestiones de la sustentabilidad, la diversidad, o sea, son todas cuestiones que las tenemos incluidas dentro, el ayornarse, el acompañar todo lo que son los objetivos de desarrollo sustentable, que tienen mucho que ver también con todo esto, es una premisa del INTA. Los proyectos del INTA tienen que tener como paraguas lo que es el cambio climático. Se trabaja mucho, yo justo ahora estoy en Tucumán, en un instituto de investigación animal en el Chaco semiárido, y se trabaja con lo que es gases de efecto invernadero. O sea, el INTA tiene mucho trabajo desarrollado y por desarrollar en la temática, y la sustentabilidad es una premisa, la sustitución de insumos,
la parte de bioinsumos, bioproductos, se está trabajando bastante, mucho se está trabajando. Así que sí, eso es como, mucha gente se está subiendo a todos estos procesos. Son caminos a veces más lentos, todo lo que es la producción de bioinsumos, hay todo un marco regulatorio que se está construyendo sobre la marcha. En particular en el instituto de allá de Córdoba, hay gente, un grupo muy importante que está trabajando con todo lo que es el Cinturón Verde de Córdoba, con toda la visión de agroecología. Trabajamos articuladamente con todo lo que es agroecología, y está la subsecretaría, no me quiero meter la pata, me parece que es la Secretaría de Agroecología dentro del ministerio, que está el ingeniero Cerdá, y bueno, hay gente en territorio muy involucrada con esa secretaría, y el INTA trabaja con esa visión en muchas de sus áreas, desde lo intensivo hasta lo extensivo, desde un cinturón verde hasta la producción intensiva. Cerdá no es del INTA, pero trabaja muy articulado con nosotros, y él viene desde la agroecología en lo extensivo. Sí, sí lo conozco, lo Sí. hemos conocido. Yo vivo en una zona que digamos es periférica de la ciudad de Córdoba, y el ingeniero Cerdá ha sido una voz muy interesante, advirtiendo sobre algunos peligros. Yo creo que de las incorporaciones que han tenido, seguramente debe ser una de las más interesantes e importantes por la En el seriedad. ministerio, ¿no? En el ministerio, Hilda. ¿Eh? Sí. En el ministerio, Cerdá Sí, está en el ministerio, sí, articulamos sí, mucho con él, pero sí. sí, sabía que es ahí, y que Sí. creo que las incorporaciones que ha habido, sí, es una de las figuras más interesantes, por la importancia de su trabajo. Y por mi parte, una última. ¿Cómo en este universo de trabajadoras y trabajadores, cómo ves a las compañeras del INTA? ¿Integradas completamente, segregadas, discriminadas, o en un pleno trabajo de conseguir igualdad de condiciones? En una plena lucha de conseguir... Te cambio la palabra trabajo. No, sí. Bueno, la gerenta de recursos humanos es una mujer, hay todo un proyecto de la cuestión de género en INTA. Estamos muy interiorizados y avanzando con todo lo que es ley Micaela, como por trabajador del Estado todos la tuvimos que hacer, pero a su vez el INTA está profundizando capacitaciones y capacitaciones en territorio. La verdad es que a veces en el interior es un poquito más difícil. En las grandes ciudades hay cosas que ya están más fáciles, en el interior más profundo hay cosas que están más complicadas, pero desde el momento en que está Susana y en el que está Constanza Necuse, que es la gerente de recursos humanos, desde lo gremial también se viene trabajando bastante, pero estamos en proceso. Estamos iniciando algunos caminos, algunos los tenemos más acomodados y otros tenemos que acomodar un poquito más, pero somos muchos los que estamos empujando para que esto ocurra. Nosotros acá tenemos un grupo que está abocado con la ley Micaela, y la mitad son mujeres y la mitad son varones, y ellos van a ser facilitadores de capacitación en ley Micaela. Entonces eso también es muy interesante, y bueno, vamos a ver cómo nos va. Eva, bueno, le recordamos a toda la audiencia que estamos en diálogo con Eva Encarnación Cafrune, que es del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del INTA. Agradecerte por tu participación. Sabrás que los tiempos en la radio, como en la tele, ¿viste? También son tiranos, así que queríamos darle el espacio a todos. Sin duda te convocaremos nuevamente para seguir charlando, porque es muy, muy importante el rol estratégico que cumple el INTA, en nuestro país, y bueno, lo que hablamos últimamente, estas temáticas respecto al impacto ambiental, y bueno, todo eso que de alguna forma lo estamos viendo en Córdoba se ve muy reflejado, y estamos muy preocupados por esta situación, así que seguramente agradecerte, y seguramente te convocaremos en un futuro. Hilda. Sí. Gracias, para cuando quieran. Gracias, Sí. Eva, gracias por tu aporte. Un orgullo de compañera trabajando en un lugar tan importante. Éxitos en eso que estás haciendo en Tucumán. Muchas Éxitos gracias. para todas y todos los compañeros que están trabajando en un lugar, como dijo Matías, estratégico, que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, y al que le deberíamos prestar por ahí un poquito más de atención. Pero bueno, sí, creo que ustedes están cumpliendo el rol que tienen que cumplir, y de eso, sobre todo en tu caso, estamos
orgullosas y orgullosos de que estés ahí. Gracias. Nada, yo orgullosa de ustedes y te agradezco, Hilda y Hugo y Matías, a todos, bueno, y dispuesta estar cuando ustedes quieran y a contactar también con quien quieran si suma. Un abrazo grande y cuídense mucho. Abrazo, Eva, gracias. Un beso grande. Gracias, Hilda. Abrazo grande. Hasta ahí pasaba la palabra de Eva Encarnación Cafrune, trabajadora del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con una charla muy, muy interesante, muy importante, que seguramente la continuaremos en otro momento. Antes de seguir adelante con un programa de miércoles, en realidad también es parte de un programa de miércoles, mira, yo no sé si es casualidad que el apellido de la entrevistada anterior tenga algo que ver con la canción que sigue, pero ¿cuál es la canción que sigue precisamente, Hugo? La próxima canción que vamos a escuchar es Samba de mi Esperanza, de Jorge Cafrune.